Lo que pasa, doctora, es de que ya no contamos con el sistema de Ah, clases no, de... pues ya las clases concluyeron, Rafael. Esta es Exacto. claro, ya las clases acabaron. Lo que estoy haciendo es una recuperación. Ya no entra por la universidad, sino solamente por tu NID, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, ese era el tema. Ya, bien. Bueno, vamos a empezar ya. A ver, después del examen, nosotros lo que hemos hecho es el tema de los procesos por delito de función contra los altos funcionarios y otros funcionarios públicos. ¿Recuerdan? Eso fue a raíz del proceso de inconstitucionalidad. ¿Dónde está esto para ver? ¿Quiere compartir pantalla? Sí. No, compartir pantalla no, ya. Eso fue a raíz del proceso de inconstitucionalidad que uno de sus compañeros expusieron y habíamos cogido como punto porque estaba de moda. Entonces se vio la diferencia entre inmunidad parlamentaria y la acusación constitucional. Pero la inmunidad parlamentaria, recuerdan ustedes, que ha tenido una modificatoria, ¿no? A través de una ley, ¿no? Esta opera respecto de delitos comunes, porque para los delitos de función está la acusación constitucional, ¿no? Claro que ya nosotros sabemos todo el problema que ha existido respecto a que si el presidente o no de la República podía ser objeto de una formalización de investigación preparatoria para finalmente, esto ya ha tenido su respuesta por parte del Poder Judicial y no, espérate, me está diciendo el señor William, ya le voy a decir que no, un ratito. ¿Dónde está? Un ratito. Ya. ¿Qué desea? ¿Hacer clases? Ya no es recuperación. Ya estamos todos. Gracias. Estoy contestándole. Ya estamos todos. Gracias. Ya. Ya le contesté. Bueno, entonces fíjense ustedes, aquí la inmunidad parlamentaria en realidad ahora ya no tiene las mismas características que antes de la reforma constitucional, que era para delitos comunes y que se encuentra consagrada en el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución, pero que solo se limita para determinados funcionarios públicos, los congresistas, el defensor del pueblo y los magistrados del TC. Y en cuanto al tiempo, hasta un mes después de haber cesado en el cargo. Luego de la reforma constitucional, y eso que quede bien claro, ya no existe inmunidad parlamentaria en el sentido, ¿no?, de que existía conforme al artículo 16 del reglamento del Congreso, que tenía que hacerse todo un trámite para autorizar el procesamiento de estos altos cargos de la nación, ¿ya? Y claro, ellos, a pesar de que ya no existe esa inmunidad parlamentaria del tercer párrafo, siempre van a tener la prerrogativa procesal de que van a ser investigados por un juez supremo de investigación preparatoria, su caso va a ser visto, investigados por un fiscal supremo y su caso va a ser visto por un juez supremo y una sala penal de la Corte Suprema, que en este caso es la Sala Penal Permanente, verá las apelaciones del juez supremo de investigación preparatoria más las de la Sala Penal Especial, conformada por 3 jueces, cuando en su momento se lleve a cabo el proceso, el juicio oral correspondiente, ¿ya? Ahora, si después hay un nuevo cambio de la directiva del Poder Judicial, es probable que ya no solo la Sala Penal Permanente, sino que también la Sala Penal Transitoria pueda ver estos casos. Depende de esa directiva que sea cambiada por el nuevo presidente de la Corte Suprema. Pero en cuanto a la acusación constitucional, continúa como está en el artículo 99 de la Constitución
es para los altos cargos y hasta 5 años después de haber cesado en el cargo. La diferencia entre la inmunidad parlamentaria y la acusación constitucional está en el tipo de delitos. En la inmunidad parlamentaria respecto de delitos comunes y en la acusación constitucional para delitos funcionales, ¿no? Aquellos delitos que se cometen en el ejercicio del cargo. Hicimos también unas referencias a la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 6-2003, acción de inconstitucionalidad, y daba un concepto de inmunidad parlamentaria de la que quizás nosotros ahora no sirva de mucho luego de la reforma constitucional. Pero en cuanto a la prerrogativa de la acusación constitucional, se va a llamar también antejuicio, ¿no?, a favor de aquellos altos cargos de la nación que no pueden ser procesados ni juzgados mientras no lo autorice el Congreso de la República. Por eso es que se critica mucho la prerrogativa de la acusación constitucional, porque muchas veces se ha considerado como una fuente de impunidad. Y no crean que solamente eso pasa en el Perú, sino que pasa en muchos países. Hay una famosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece un caso muy interesante donde, valiéndose de la inmunidad parlamentaria, esta persona, que era un congresista, llegó a tener actos de violencia contra una mujer y terminó en un feminicidio. Y el hecho de ser un alto cargo de la nación impidió que en su momento sea procesado, y por ese caso Brasil fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, este no es un caso solo de Perú, sino que pasa en distintos estados, en distintos países. Ahora, la acusación constitucional te protege durante el ejercicio del cargo y hasta 5 años después de que haya cesado en el cargo. Esto significa, por ejemplo, en el caso del expresidente, a él lo vacaron en el cargo, y si le encontraran algunos hechos considerados delictivos, tendrá que tener la acusación constitucional y la prerrogativa procesal de ser procesado y juzgado no por un fuero común, sino por un fuero diferente con otras atribuciones. Creo que eso es lo más importante que tiene esta figura, ¿ya? Ahora, miren ustedes, también el artículo 99 habla de situaciones en las cuales, además de la acusación constitucional, también existe el juicio político. Y a diferencia de la acusación constitucional, que se requiere la autorización del Congreso de la República para poder procesar y juzgar a los altos cargos de la nación, que son los que están considerados en el artículo 99 de la Constitución, existe el juicio político, que también es un juicio a nivel parlamentario y que es por infracciones a la Constitución. Y ahí se van a imponer determinadas sanciones que establece la Constitución, que puede ser suspensión, inhabilitación y destitución. La inhabilitación puede llegar a dejar que la persona no pueda ejercer el cargo, y se ha dado procesos en los cuales, cuando esta persona ha querido regresar, ha transcurrido el plazo que tenía para desempeñar un alto cargo de la nación. Se critica el juicio político porque se dice que las infracciones a la Constitución son muy abiertas y que deberían ser una cláusula cerrada. En eso no se han puesto de acuerdo todavía los autores, y algunos van por los temas de hacer una interpretación
en el sentido de que deberá entenderse por infracciones a la Constitución aquello que viole los principios y los derechos consagrados en ella, y otros que establecen que debería ser un listado para no permitir cláusulas abiertas que puedan generar indefensión, ¿ya? También hablamos, y con cargo a que ustedes lo revisen, a cuál es el procedimiento parlamentario de la acusación constitucional que está establecido en el artículo 89 del reglamento del Congreso. Y saben ustedes también que con anterioridad a la denuncia de acusación constitucional, también el fiscal de la Nación puede hacer una investigación. Esa investigación es la que ha determinado tantos problemas últimamente, porque sin necesidad de que el Congreso levante esta inmunidad parlamentaria, puede el fiscal de la Nación, está autorizado para llevar a cabo investigaciones preliminares. Y nosotros lo hemos visto, que ha generado tanto problema, porque muchos decían que no entendían cómo, estando un presidente de la República en funciones, pudiera allanarse, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, ¿no? Bueno, son situaciones que se han presentado, pero lo cierto es que hay una ley vigente desde el año 2001 que establece que el fiscal de la Nación puede llevar a cabo diligencias preliminares previas a su denuncia constitucional, porque el fiscal de la Nación está dentro de las personas legitimadas para presentar una acusación constitucional contra los altos cargos de la nación. También hicimos ver de que una vez que se lleva a cabo el procedimiento parlamentario, eso es bien interesante porque incluso puede ser ahora objeto de el amparo con la reforma del Código Procesal Constitucional. Entonces, estos procedimientos parlamentarios son muy importantes y ya desde siempre se han interpuesto amparos contra las decisiones del Congreso en relación a este tipo de procesos, ¿ya? Y decirles que en el Código Procesal Penal, como ya lo hemos visto, existe un proceso especial que se llama por razón de la función pública, que tiene su normativa, sus órganos y también aspectos procesales. Y los aspectos procesales se van a ver en determinados artículos del Código Procesal Penal que desarrollan los mandatos de la Constitución. Están específicamente en los delitos de función atribuidos a altos funcionarios públicos, el artículo 449 del Código Procesal Penal, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros en su momento hemos hecho en relación a lo que son los delitos que tienen conexión con la acusación constitucional. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Ninguna? No escucho. Sí, doctora. Sí. Si los actos preliminares de la fiscal de la Nación con respecto al presidente en ejercicio en ese momento estaban legitimados, ¿por qué entonces hubo tanta oposición de un sector de la doctrina como de otro? Porque los constitucionalistas no se ponían de acuerdo. No, el problema no era por las preliminares. El problema era ante la posibilidad de formalizar investigación preparatoria. Entiendan ustedes que una cosa son diligencias preliminares y otra cosa es cuando se formaliza la investigación preparatoria. Ya, y en diligencias preliminares, en el proceso común, yo puedo pedir una detención preliminar, pero cuando yo formalizo la investigación preparatoria, ¿qué es lo que hago? ¿No? De manera inmediata, espérate un ratito, un momentito. Daniela, ¿estás? Un ratito. Daniela. ¿Está? Un ratito, necesito el sílabus. ¿No está? ¿O ya se ha ido? Pásame, ella me había impreso el sílabus, tráemelo, ¿quieres?
por favor. Ya, te decía que cuando ya se formaliza la investigación preparatoria, ¿qué pides? Si la detención preliminar ya concluyó, se pide la prisión preventiva. ¿Me entienden? Lo que ha pasado con el presidente. Ustedes fíjense en el caso del presidente y se van a dar cuenta. Entonces, solamente a él pudieron solicitarle su detención preliminar cuando lo vacaron, porque si no, no podían. Y luego, después de la detención preliminar, han pedido la prisión preventiva. En otro tipo de funcionarios, se hacen las diligencias preliminares cuando se levanta la inmunidad parlamentaria, o sea, cuando te autorizan que el fiscal formalice la denuncia, el Congreso de la República saca su resolución legislativa y entonces el fiscal de la Nación puede denunciar. Y al formalizar la denuncia pide cualquier tipo de medidas restrictivas. Esa es la diferencia. ¿Ya? Bien. Ahora, después, otro punto que hemos visto es el de los precedentes constitucionales. Y recuerden ustedes que hicimos una diferencia entre el precedente judicial, el precedente administrativo y el precedente constitucional. Hicimos mención a que tienen su base normativa y que en el caso de los precedentes constitucionales está previsto en el artículo 202 de la Constitución Política y también en el título preliminar del Código Procesal Constitucional. Incluso ustedes tuvieron en consideración la exposición de sus compañeros sobre el precedente constitucional. Y el precedente constitucional, de manera muy rápida, solo lo emite, solo se dicta mediante sentencia, ¿ya? En segundo lugar, solo lo emite el TC. Hay una modificatoria en el Código Procesal Constitucional que también lo puede emitir ahora la Sala Constitucional y Social. ¿En qué caso sería? Serían los casos de acciones populares. También la característica del precedente es que se tiene que dar cuando la sentencia tiene la calidad de cosa juzgada, es necesario que se especifique en qué parte de la sentencia se constituye el precedente vinculante. ¿Por qué? Porque es una regla que se extrae a partir de un caso concreto. Ya, es una regla que se construye a partir de un caso concreto, pero que finalmente tiene alcances generales, tal si cual fuera una sentencia de inconstitucionalidad, tal si cual fuera, no es igual, ¿me entienden? Pero, porque la sentencia de inconstitucionalidad tiene ya sus definiciones marcadas en el Código Procesal Constitucional y el precedente también, ¿no? Hay una sentencia conocida que ustedes deben leer, la 024-2003, proceso de inconstitucionalidad, a la que hicieron mención sus compañeros en la exposición, donde se dijo cuáles eran los presupuestos básicos para que se dicte un precedente constitucional. Y, por ejemplo, cuando existen precedentes que sean contradictorios o que produzcan conflictos, también cuando hay comprobación de interpretaciones erróneas de alguna disposición del bloque de constitucionalidad, lo cual implica tener en cuenta cuál es el bloque de constitucionalidad que se ha considerado en nuestra legislación, la necesidad de llenar un vacío normativo, habría que ver en qué supuestos específicos, porque los presupuestos básicos, lo dijeron sus compañeros, yo insistí en que en cada caso dieran un ejemplo. Ustedes han estado en clase y por lo tanto, si a ustedes les dicen, ¿cuándo hay necesidad de llenar un vacío normativo? Ejemplo, tendrán que dar un ejemplo de eso, ¿no? También cuando se corrobore que hay disposiciones que sean susceptibles de que puedan ser interpretadas de manera diversa, o también, como esto no puede quedar como algo pétreo, habrá la necesidad de cambiar un precedente vinculante. Esos son los presupuestos básicos para que se dé un precedente vinculante. Y en el caso Salazar y Arlenque,
se adicionó un presupuesto que era la existencia de una norma legal que afecte derechos constitucionales. Ahora ya saben ustedes también que el presidente vinculante tiene su concepto, según el Tribunal Constitucional, establecido en la sentencia 024-2003 PI, a la que ustedes se tienen que remitir y leer, porque ahí está el concepto de precedente. Ya saben que es una regla que se expresa a partir de un caso particular. Es una de las preguntas que se hizo y muchos han fallado en el examen cuando hablamos de este tipo, porque hablábamos de la interpretación constitucional, y uno de los productos más claros de la interpretación constitucional es el precedente vinculante, pero eso se extrae de un caso particular y concreto. Y se da cuando el TC quiere establecer como una regla general. Y por lo tanto va a establecer una regla, ¿no?, que va a vincular a todos los funcionarios y particulares. Y por eso se dice que el precedente tiene efectos similares a una ley, porque esta regla que deriva de un caso concreto se va a convertir en una regla común con alcance a todos los justiciables y que es oponible frente a los poderes públicos, ¿ya? Siempre tenemos que considerar que en una sentencia del Tribunal Constitucional siempre va a haber una parte introductoria, va a haber los antecedentes, va a haber los fundamentos de la sentencia, que tienen dos partes, la ratio decidente y el obiter dictum. El precedente se conecta con la ratio decidente, porque el obiter dictum vienen a ser los ayornamientos, las razones explicativas, ¿no?, de la sentencia, pero que lo fundamental viene a ser la ratio decidente y finalmente viene a darse el fallo, ¿ya? La ratio decidendi se refiere a los fundamentos jurídicos que van a abordar una resolución directa con la parte del fallo. No puede existir una parte que nosotros conocemos como considerativa sin la resolutiva. O sea, en la ratio decidente podríamos decir que no puede existir un fundamento jurídico fundamental que tenga conexión con la parte resolutiva o el fallo. No sé si sus compañeros, me parece que se lo dijeron, que en el caso del precedente es horizontal y es vertical. Es horizontal porque las decisiones del TC vinculan al propio órgano, lo vinculan. Y la vertical son las decisiones del TC que obligan a los jueces, funcionarios públicos y ciudadanos, sin que, lamentablemente, conforme está establecido, exista una posibilidad de desvinculación, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, el Tribunal Constitucional tiene una estructura, ¿no?, según la cual ha determinado, y eso lo hicimos ver en la exposición de sus compañeros, que cuando no se quiere seguir un precedente vinculante, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Ha fijado como regla del amparo contra amparo que cuando no se sigue lo resuelto en un precedente vinculante, es un presupuesto para interponer un amparo contra amparo. ¿Y qué hay de la jurisprudencia constitucional en conexión con el precedente vinculante? Lo más importante, y lo dice el TC en el caso Salazar y Arlenque, que la jurisprudencia constituye la doctrina que va a desarrollar el TC en los distintos ámbitos del derecho a consecuencia de la labor que día a día viene ejerciendo, ¿ya? Entonces, si esto se va formando día a día, la jurisprudencia, en cambio el precedente no es así. Puede ser que el Tribunal Constitucional decida dar un precedente sin que antes haya existido una jurisprudencia constitucional. Por eso es que se dice que por el precedente el tribunal ejerce un poder normativo general y extrae una disposición a partir de un caso en concreto. En otras palabras, extrae una norma a partir de un caso concreto, ¿ya? Bien. Después también, ¿alguna pregunta al respecto?
del precedente, que no se vayan a olvidar porque ustedes hemos hecho con temas de precedente judicial y también con temas de precedente administrativo. Después, de manera paralela, hemos visto el proceso de amparo con el proceso de habeas corpus. ¿Ya? Son similares en realidad. Lo que pasa es que el amparo está referido a la protección de casi la totalidad de derechos y el habeas corpus se refiere a la protección de la libertad individual y derechos conexos. Ya les dije que la libertad individual como derecho en la Constitución no lo van a encontrar salvo cuando se regule el proceso de habeas corpus. Nosotros hemos hecho la regulación constitucional de ambos procesos. Ambos están en el 200, inciso 1, y el otro en el 200, inciso 2 de la Constitución. Deberán darle lectura y verla bien. La regulación legal va a estar en el Código Procesal Constitucional, donde también deberán volver a leer sus artículos de forma correcta, porque va a ser objeto del examen. La ley orgánica del Tribunal Constitucional y es muy fundamental el reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Ambos, amparo y habeas corpus, están considerados como procesos de tutela urgente, son garantías destinadas a proteger los derechos consagrados en la Constitución. Ambos son procesos autónomos. Su finalidad es proteger los derechos fundamentales frente a violaciones actuales. Cuando son violaciones actuales, se convierten en un habeas corpus principal o un amparo principal, y cuando se trata de amenazas de la transgresión, son un amparo preventivo o un habeas corpus preventivo. ¿Ya? Esa es su finalidad, es protege los derechos fundamentales frente a violaciones actuales o amenazas de su transgresión. Por lo tanto, hay posibilidad de hacer cesar esas futuras agresiones que se puedan dar contra los derechos fundamentales. Cuando nosotros querramos ver los derechos que protege el amparo y el habeas corpus, no solamente vayamos al artículo 2, sino que también es muy importante el artículo 139 de la Constitución Política. ¿Por qué el artículo 139? Porque consagra lo que se conoce como los derechos y garantías de la función jurisdiccional, donde ustedes cada vez van a ver que cuando se interponga un amparo o un habeas corpus contra decisiones judiciales, generalmente va a estar en juego algunos de los derechos que se protegen por el artículo 139 de la Constitución. Y ojo, no se olviden, y donde también se han confundido bastante en el examen, el famoso artículo 3 de la Constitución o la cláusula de derechos implícitos, que permite que a través de la interpretación el Tribunal Constitucional pueda ingresar nuevos derechos al ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, esos derechos que ingresan tendrán rango constitucional. No, su rango no va a ser legal. Y el artículo 55 de la Constitución establece que los tratados en vigor forman parte del derecho interno y por lo tanto yo podré solicitar la protección de un derecho consagrado en un tratado, cual si fuera un derecho fundamental en el orden interno, ¿no? Y además van a encontrar ustedes, tanto para el amparo como para el habeas corpus, en el Código Procesal Constitucional, el listado de derechos que se pueden proteger. Por lo tanto, las cláusulas son cláusulas enunciativas que admiten nuevos supuestos. Por lo tanto, no se trata de cláusulas cerradas, ¿ya? Ahora, y en esto se han equivocado bastante en el examen. ¿Cuáles son los presupuestos para proteger a un derecho fundamental? Lo primero, el sustento constitucional directo. El derecho tiene que estar nominado o innominado en la Constitución. En segundo lugar, tiene que tener un contenido constitucionalmente protegido.
Yo no sé por qué no han puesto eso. Cuando se les ha preguntado, ustedes han contestado que el amparo, que el habeas corpus, no tiene nada que ver. Era cuando un derecho fundamental tiene una tutela urgente, porque lo que se interesa es eso, diferenciar la tutela de un derecho legal de la tutela de un derecho constitucional. Y ya yo siempre les he dicho también que no se olviden, el derecho puede ser también un derecho que forma parte de otro, por ejemplo, del debido proceso. El debido proceso es un derecho continente, ¿no? Donde está integrado por diversos derechos. Y por lo tanto, fíjense ustedes, al estar integrado por diversos derechos, nosotros nos encontramos con una cláusula que permite vincular, por ejemplo, el plazo razonable, la interdicción de la reforma en peor, el ne bis in idem, que no están con un sustento constitucional directo, no están en la Constitución, pero van a ser ingresados a través de la jurisprudencia, porque existe ya un derecho que reconoce y yo lo puedo vincular. También les expliqué otra fórmula de vincular un derecho fundamental con un derecho de segunda generación, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera. Cuando vinculo estos derechos de segunda generación con su protección a través de derechos de primera generación. Es importante el ámbito constitucionalmente protegido del derecho o contenido constitucionalmente protegido, porque para la procedencia del recurso de agravio constitucional me van a pedir como un presupuesto en un precedente vinculante, que es el caso Sánchez Lago Marcino Ramírez, que el contenido del derecho esté directamente relacionado con el ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero llegar al Tribunal Constitucional, pero lo que yo estoy solicitando como objeto de tutela no tiene contenido constitucionalmente protegido, entonces no me lo van a dar. Tanto el amparo como el habeas corpus va a proceder contra la amenaza o violación de un derecho fundamental, contra normas y contra resoluciones judiciales. ¿Ya? Esos son los supuestos. Contra leyes no procede el amparo ni el habeas corpus, pero sí procede contra normas autoaplicativas. Y sobre eso hay bastante jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Las normas autoaplicativas son aquellas cuya aplicabilidad, una vez que entran en vigencia, resulta inmediata e incondicional. Por ejemplo, cuando se dio una norma que establecía la intervención de la Universidad San Martín de Porres. Esa era una norma autoaplicativa, porque no tenía alcances generales. Era una norma dirigida solamente contra una universidad y que violaba, que afectaba la autonomía universitaria consagrada por la Constitución. Procedía un amparo, nadie podía decir, no, el amparo no procede contra leyes, se dio mediante una ley. Se podía decir el amparo no procede contra leyes, pero en este caso se tuvo que decir, sí, el amparo procede contra normas autoaplicativas, ¿ya? Entonces, también es importante ver la evolución del amparo contra resoluciones judiciales, que ya lo hemos visto en clase, ¿no? Donde primero se dijo que había una tesis negativa, luego una tesis permisiva débil, y al final concluimos en una tesis permisiva amplia. ¿Cuál era la permisiva débil? Sí, que procedía el amparo, y esto va para el habeas corpus, contra resoluciones judiciales si se violaba la estructura del proceso, configurado como un proceso regular. En consecuencia, si el proceso es irregular, lo que significa que se contravienen las reglas del debido proceso, entonces procede el amparo y el habeas corpus contra resoluciones judiciales. Y la tesis permisiva amplia establece que procede contra cualquier resolución judicial y sobre todo cuando se afecta cualquier derecho fundamental.
Si la permisiva débil pasó del debido proceso formal o adjetivo al debido proceso material, la permisiva amplia pasó a proteger cualquier tipo de derechos a través del amparo o del habeas corpus. Eso ya ustedes lo explicaron por parte de sus compañeros cuando les correspondió abordar el tema de la problemática del amparo contra resoluciones judiciales, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, es importante considerar, ¿no?, que estos derechos tienen una estructura amplia de cláusulas abiertas, ¿no? De que se admite el amparo y el habeas corpus a nivel de el ámbito preventivo o del ámbito reparador, que no existe un derecho llamado libertad individual, salvo el que está en el artículo 200 de la Constitución, que tanto el amparo como el habeas corpus requieren para poder interponerlos, ¿no?, que la resolución sea firme. Y se habló mucho de la firmeza de la resolución y en eso ustedes tienen que tener bastante cuidado cuando una resolución se considera firme en el ámbito constitucional, que no es lo mismo que la firmeza del ámbito legal ordinario, ¿no? Y que respecto de esa situación, el Tribunal Constitucional ha tenido diversa jurisprudencia para efectos de explicar cuándo procede el amparo y cuándo procede el habeas corpus contra resoluciones judiciales. En ambos casos va a requerir una resolución judicial firme. Si no existe la firmeza de la resolución con anterioridad, cabía el rechazo liminar. Con el Código Procesal no cabe el rechazo liminar, pero finalmente en la audiencia y luego el juez va a tener que resolver al respecto. Yo les recomiendo que, aparte de lo que hemos estudiado, ustedes revisen su Código Procesal Constitucional, donde está lo relativo al amparo y al habeas corpus. Hablamos que se cambiaron las reglas de competencia respecto de, por razón del lugar y por razón del órgano que iba a conocer. La sala superiores ahora son competentes para conocer los amparos contra resoluciones judiciales. La Sala Constitucional y Social va a conocer en segunda instancia y finalmente llegará al Tribunal Constitucional si es que se articula el recurso de agravio constitucional. Se habló también mucho de la sentencia interlocutoria denegatoria, de los problemas que ha tenido en su configuración. Fue una exposición que a mí me pareció muy buena y ustedes verán las diapositivas que sus compañeros deben haberlas compartido al respecto y también las diapositivas de sus demás compañeros, porque las exposiciones que se abordaron en clase forman parte de lo que será materia también del examen, ¿ya? Bien, yo creo que este pequeño repaso les va a servir a ustedes para estar previsto para el día de mañana. Yo entiendo que ya lo deben haber visto. Todo es a partir del examen parcial, donde se habló sobre el juicio político, el proceso penal contra altos cargos de la nación. Se hizo las disposiciones generales sobre los procesos de la libertad, el proceso de amparo, el proceso de habeas corpus. Lamentablemente no se hizo mucho sobre la jurisdicción internacional de mi parte, pero sí sus compañeros hablaron sobre el control de convencionalidad y en eso abordamos los temas referidos a lo que es la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional y cómo se llega ahí a partir de una interpretación del artículo 205 de la Constitución. Se dijo que no es una cuarta instancia, ¿no?,
de que es una jurisdicción residual a la que uno acude en defecto de no haber obtenido protección en el ámbito interno. Se dio lectura a los artículos pertinentes a la jurisdicción internacional, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Ya vamos concluyendo este pequeño repaso que les he prometido y que estaba previsto para el día lunes y lamentablemente por algunos problemas familiares no se pudo llevar a cabo. Bien. ¿Alguna pregunta o ninguna para ir cerrando? Bien. Rafael, ¿me escuchas? Sí, doctora, aquí estoy. Ya, ok, parece que ya no hay ninguna pregunta al respecto. Vamos cerrando ya la sesión de la noche. Mañana los espero para el examen final, ¿ya? Mi idea fue en un inicio poder algunas personas exonerarlos del examen, pero cuando he visto que las notas no han superado, creo, la nota de 16, prefiero tomarles a todos para no quitarles la posibilidad de que aumenten su nota. Por favor, les pido de que no existan problemas, de que mi computadora no sirvió, de que no tuve tiempo de enviarle, tuve problemas informáticos. Si tienen problemas, vayan a una cabina y ahí no tendrán problemas. Yo cuando estaba en la Academia de la Magistratura siguiendo mi curso para jueza suprema, nunca la daba en mi casa, lo daba en la cabina, con una persona que siempre me apoyaba por cualquier problema, de que pueda haber falta de conexión o cualquier problema. ¿Ya? Por si acaso, aquellas personas que son dos, una no envió el examen y otra persona la envió al día siguiente a las 6 de la mañana, en realidad esas dos pruebas no han sido calificadas porque están fuera del horario de que se les da. El día de mañana se le dice si el examen es de 8 a 9 y media de la noche, ustedes a las 9 y media deberán enviarlo a mi correo electrónico para efectos de la calificación respectiva, ¿ya? ¿Alguna otra duda que tengan que hacer? ¿O pregunta que quieran formular? Dime, Deiser. Buenas noches, doctora. Hola, dime, Deiser, dime. Sí, bueno, en relación al examen. ¿El examen es escrito, es correcto? Sí, yo pensaba hacerlo oral en el entendido que por lo menos de los 22, más o menos 10, y yo les iba a duplicar la nota de su examen final, pero en vista de que el examen final no llegó a la nota que yo esperaba, no lo voy a tener que hacerlo escrito. Claro, si de 22 a 10 exonero, me quedaba con 12, ¿no? Y para mí era mucho más práctico tomar un examen oral. Muchas gracias, doctora. Ya, ¿algo más? Elisa. Sí, profesora, buenas noches. Una Buenas consulta, noches. me queda una duda si cuando el Tribunal Constitucional establece lo que es el precedente, se queda, o sea, vinculado a las exigencias del caso particular. Sí, claro. Para dar el precedente, se vincula al caso en particular. Es una pregunta que se han equivocado varios. Y cuando la regla se da, cuando la regla se da para supuestos de hechos similares, porque si los supuestos de hechos no son iguales, cabe el distinguish, con lo cual yo no aplico el precedente. Yo como juez puedo decir, oye, yo no aplico el precedente porque el supuesto de hecho no es el mismo al que fue objeto de precedente. ¿Me entiende? Por ejemplo, prisión preventiva, el plazo máximo es 36 meses para un proceso complejo. Pero ¿qué pasa si mi proceso, ellos han dicho para proceso complejo? ¿Y qué pasa si se trata de un proceso común? ¿Será 36? No puede ser. Entonces a mí no me puede decir un juez que va a ser 36 meses y que eso ha dicho el tribunal. No, porque el supuesto de hecho es diferente. Entonces el caso en concreto fue un caso de proceso complejo y lo que se diga vincula para hechos similares que se den en el futuro.
Ya, ok, gracias. Bien. ¿Alguien más? Bien, en vista de que no hay más acotaciones, los espero el día de mañana y les deseo la mejor de las suertes, ¿ya? Hasta luego, buenas noches. Gracias, profesora. Profesora, muchas gracias. Gracias por los buenos Gracias. deseos Gracias, doctora. de mi madre, ¿ya? Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.